La adicción, desde una visión superficial, suele entenderse como un problema de voluntad o un desajuste químico en el cerebro. Sin embargo, Carl Jung nos ofrece una perspectiva mucho más profunda. La adicción es un intento fallido de encontrar plenitud y significado en la vida. En el contexto actual, donde el consumo compulsivo de contenido sexual o hipersexualizado en redes sociales se ha convertido en un fenómeno generalizado, esta teoría cobra una relevancia particular. Este tipo de adicción no es más que una forma desadaptativa de regulación emocional, más que una solución, es un falso remedio para tratar con conflictos internos no resueltos. Jung consideraba que el ser humano es una entidad dividida, es el resultado de una constante lucha entre el consciente y el inconsciente. Cuando una persona experimenta ansiedad, soledad, frustración o insatisfacción, en lugar de enfrentar estas emociones, busca alivio en comportamientos compulsivos. Desde la neurociencia, esto puede explicarse por el sistema de recompensa del cerebro, donde la dopamina juega un papel clave. Por ejemplo, una persona que se siente sola y busca distracción en redes sociales puede acabar consumiendo contenido hipersexualizado. Este tipo de estímulos activan el núcleo accumbens, liberando dopamina y generando una sensación de placer momentáneo. Sin embargo, al repetirse este patrón, el cerebro desarrolla tolerancia, lo que significa que la misma cantidad de contenido ya no produce el mismo nivel de gratificación, llevando a un consumo cada vez más compulsivo. El problema es que este alivio inmediato interfiere con la regulación emocional. La corteza prefrontal, encargada del autocontrol y la toma de decisiones, se debilita con la sobreestimulación del sistema de recompensa. Por eso, alguien que empieza viendo cierto tipo de contenido para distraerse puede notar que, con el tiempo, la sensación de vacío vuelve con más fuerza, lo que lo lleva a consumir aún más, atrapándolo en un ciclo difícil de romper. Desde la perspectiva de Jung, esto refleja un conflicto entre el consciente y el inconsciente. La persona, en lugar de enfrentar su soledad o insatisfacción, recurre a una gratificación externa que solo refuerza el problema. Las aplicaciones y páginas de contenido hipersexualizado o directamente contenido sexual explícito no solo ofrecen estímulos intensos, sino que están diseñadas para mantener la atención y reforzar el consumo compulsivo. Los algoritmos aprenden rápidamente las preferencias del usuario, mostrando contenido cada vez más atractivo y personalizado. La facilidad de acceso, la variedad infinita y la gratificación inmediata activan los circuitos de recompensa del cerebro de manera similar a otras adicciones, liberando dopamina y reforzando el deseo de seguir consumiendo. Además, las funciones como el desplazamiento infinito, las notificaciones y la posibilidad de descubrir constantemente algo nuevo generan un bucle de anticipación y recompensa que dificulta detenerse. En este sentido, no es solo una cuestión de falta de autocontrol, sino una lucha contra sistemas diseñados para captar y retener la atención a toda costa. Carl Jung desarrolló el concepto de la sombra para referirse a aquellas partes reprimidas y no reconocidas de nuestra psique. En el caso de la adicción al consumo de contenido sexualizado, esta sombra puede representar deseos, inseguridades o conflictos emocionales que la persona no ha enfrentado de manera saludable. Al negar o reprimir estos aspectos, emergen de manera descontrolada en forma de compulsión. El autoengaño es una característica clave en este proceso. La persona se convence de que su consumo no tiene consecuencias o que puede detenerlo en cualquier momento, sin darse cuenta de que en realidad está evitando el enfrentamiento con su mundo interno. La adicción se convierte en un mecanismo de defensa que protege al individuo de una confrontación profunda con su propia psique. Jung introdujo la idea del sanador herido, el arquetipo que describe a aquellos que encuentran sentido en sus propias heridas. En este contexto, la adicción al contenido hipersexualizado puede entenderse como una señal de que algo más profundo necesita atención y transformación. La clave no es eliminar el deseo de consumo o reprimir la conducta, sino integrar la sombra y comprender la raíz emocional de la compulsión. Si el individuo es capaz de canalizar la energía que invierte en el consumo compulsivo hacia la introspección y el autoconocimiento, puede convertir su adicción en una oportunidad de crecimiento. El reconocimiento de las emociones reprimidas y la búsqueda de métodos saludables para regularlas son pasos esenciales en este proceso. Imagina a alguien atrapado en un ciclo de compulsión, sintiendo que cada intento de alejarse de su adicción es como luchar contra una corriente imparable. Intenta reprimir el comportamiento, convencido de que la fuerza de voluntad es suficiente, pero pronto descubre que el impulso regresa con más intensidad. Lo que no ha considerado es que la solución no está en la represión, sino en la integración de su propio ser. El primer paso es reconocer la sombra. Detrás de cada comportamiento compulsivo hay una emoción no resuelta, miedo, ansiedad, vacío,
Enfrentar estas emociones no es fácil, pero ignorarlas solo refuerza el ciclo. Reflexionar sobre qué conflictos internos se esconden tras la compulsión permite ver la adicción no como un enemigo, sino como un mensaje del inconsciente, como un intento desesperado por comunicar un malestar interno que necesita atención. Posteriormente, en lugar de contener esa energía emocional, puede encontrar una vía de canalización creativa. Muchas personas descubren que el arte, la escritura o incluso la música les ofrecen una forma de procesar lo que sienten. Transformar la compulsión en creación es dar un nuevo significado a aquello que antes parecía solo una carga. Pero el verdadero cambio ocurre cuando se establece una conexión con lo trascendental. Jung afirmaba que el anhelo de plenitud es, en esencia, una búsqueda espiritual. La meditación, la filosofía o simplemente la exploración de ideas más allá del ego, de esa idea que tenemos nosotros mismos de lo que somos, pueden ayudar a llenar ese vacío que la adicción intentaba calmar. Finalmente, el proceso de individuación es el que realmente rompe el ciclo. Aceptar la propia complejidad, integrar luces y sombras, y desarrollar una identidad auténtica disuelven la necesidad de una gratificación externa constante. Ya no es necesario huir de uno mismo porque, por primera vez, se encuentra un sentido de totalidad. Cada noche, la misma rutina. El día termina y la sensación de insatisfacción sigue ahí, difusa pero persistente. Se saca el teléfono casi por inercia, se desliza la pantalla y, sin darse cuenta, han pasado minutos, tal vez horas, consumiendo contenido hipersexualizado. Por un momento, la mente se distrae, pero cuando la pantalla se apaga, la sensación de vacío regresa. Una vez más, surge la frustración, la culpa, la promesa de que será la última vez. En un escenario de mala gestión emocional, el sentimiento de culpa se convierte en autocastigo. Se eliminan aplicaciones, se bloquean páginas, se establecen reglas estrictas. Por unos días, parece funcionar. Pero la ansiedad sigue ahí, creciendo en segundo plano. Una noche difícil, un momento de estrés, y la recaída llega con más fuerza. La frustración se intensifica, la sensación de pérdida de control se vuelve insoportable, y el ciclo se repite con mayor desesperación. La adicción se refuerza porque nunca se abordó la causa subyacente. En un escenario alterno con una correcta gestión emocional, en lugar de reaccionar con culpa, hay un momento de reflexión. ¿Qué se está evitando? Tal vez sea la soledad, el estrés acumulado, la falta de propósito. En lugar de recurrir a la misma distracción, se prueban alternativas: escribir, salir a caminar, hablar con alguien. No es un cambio inmediato ni perfecto, hay momentos de recaída, pero cada vez hay más conciencia del patrón. La necesidad de escapar pierde fuerza porque se empieza a trabajar en el problema real, no solo en el síntoma. En última instancia, superar la adicción no se trata de erradicarla de forma definitiva, sino de tomar decisiones diferentes cada día. No hay una meta final donde todo desaparece, solo la posibilidad de gestionar mejor cada momento. La recuperación no es una línea recta, pero es un proceso que solo avanza cuando se elige enfrentar, en lugar de evitar. Al final del día, la adicción no es el villano de la historia, sino el mensajero de un conflicto que clama por ser escuchado. No se trata de fuerza de voluntad ni de castigos autoimpuestos, sino de enfrentar aquello que la mente ha relegado a la sombra. Cada clic, cada desplazamiento infinito en la pantalla, cada instante de escape es un reflejo de algo más profundo, una búsqueda desesperada de conexión, de significado, de alivio. Pero la verdadera salida no está en seguir buscando fuera lo que solo puede encontrarse dentro. No se trata de erradicar el deseo, sino de comprenderlo, no de reprimir la compulsión, sino de transformarla. La adicción, lejos de ser un final sin retorno, puede convertirse en el umbral de algo más grande, un punto de inflexión donde el individuo deja de huir y comienza a encontrarse. Porque en el fondo, el viaje nunca ha sido sobre la adicción en sí, sino sobre la persona que existe detrás de ella, esperando ser vista, escuchada e integrada. Y cuando finalmente se atreve a mirar en su interior, descubre que la solución nunca fue un escape, sino el coraje de enfrentarse a sí mismo. No se trata de una batalla que se gana de una vez y para siempre, sino de una elección diaria. No se puede prometer años de sobriedad, solo el compromiso de cada día. Y en ese acto repetido, en esa pequeña victoria constante, es donde finalmente se integra la sombra y se encuentra la verdadera libertad.